Buenos días, tardes o noches, les deseo que tengan un excelente día. El día de hoy les traigo el capítulo 7 de la historia, Un nuevo lugar para quedarse. Los créditos de los personajes y la historia no son míos, derechos a sus respectivos autores, dejaré los links en la descripción. Sin más relleno, es hora de empezar. Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 7. Los secretos de Harry. La versión de Snape de una conversación sincera. Harry se despertó aturdido, preguntándose dónde demonios estaba. Podía decir que algo había sucedido incluso antes de que volviera a recordarlo. Podía saborear el horrible sabor persistente de los ingredientes de la poción. Se sonrojó intensamente y gimió de humillación. Snape lo había visto en su momento más débil, lo había visto tendido inconsciente en las mazmorras. Se levantó, listo para ir al baño sigilosamente. Solo entonces se dio cuenta de lo que llevaba puesto. Cayó de espaldas en la cama respirando con dificultad. Snape no podía saberlo, ¿verdad? Esperaba y rezaba para que hubiera una manera de que Snape se cambiara de ropa mágicamente, o tenía que mentir. Entonces empezó a pensar que tal vez a Snape no le importaría. Nunca le había importado antes, así que tal vez, solo tal vez, podría dejarlo pasar. Si Snape empezaba a hablar de ello en la escuela, podría simplemente reírse y negarlo. Después de todo, ¿quién creería que había sufrido abusos? Aparte de Dumbledore, claro. Dumbledore lo sabía. Harry no podría habérselo dicho más claro después de su primer año. Dumbledore solo insistió en que debía volver a casa por las barreras de sangre que lo protegían. Luego señaló a Quirrell como ejemplo, sin importarle lo que Harry sintiera. Harry se sentía muy culpable por ello. No estaba seguro de si Quirrell era leal a Voldemort, o si había estado luchando contra él todo el tiempo. Lo había matado. Podría haber sido matar o morir, pero aún así, a los 11 años, había matado a un hombre. Tragando saliva con dificultad, notó que incluso le habían cambiado la ropa interior y se sonrojó de vergüenza. Tenía 14 años y no le importaba que alguien lo viera, solo que alguien hubiera visto sus cicatrices. Claro que no era un chico de 14 años normal, ¿verdad? No era normal ni la mitad. Ni en magia, ni en felicidad, ni en amigos, ni en familia. Recordó el ataque de pánico que había tenido. Era la primera vez desde que había entrado en el mundo mágico que eso le sucedía. De niño, solía hiperventilar al oír a su tío obeso bajar las escaleras pisando fuerte por la mañana. Se puso su ropa, o mejor dicho, la que le habían prestado. Era tan suave y cómoda. Incluso los calzoncillos. Se preguntó cómo podría explicar eso si Snape preguntaba. Su mente trabajaba a toda marcha, pensando excusas sobre qué decir si había visto las cicatrices, excusas que Snape se tragaría. El hombre siempre podía ver a través de él en la escuela. Notó que eran casi las 7, así que era hora de desayunar. Ni siquiera sabía si le permitirían desayunar. No había terminado las tareas que Snape le había encomendado. Se estremeció de nuevo al sentir el hechizo. Se había sentido casi igual que el Cruciatus que Voldemort había lanzado, solo que menos poderoso. No conocía el poder del lanzador para afectar los hechizos, pero ahora lo sabía mejor. No tenía duda de que Snape lo sabía. Probablemente se lo había enseñado a Draco, como aquella vez en su segundo año, diciéndole a Draco que le enviara una serpiente. Recordó la mirada que incluso Snape le había dirigido entonces, a los 12 años. Parecía completamente atónito, como si no pudiera creer lo que oía. Por otro lado, supuso que él habría tenido la misma reacción. Snape tenía que soportar a Voldemort todo el tiempo. El hecho de conocer la lealtad de Snape no lo convertía en un lugar seguro. Dumbledore sabía que odiaba a los Dursley y que sufría abusos, pero lo enviaba allí una y otra vez. Luego lo enviaba a otro lugar donde lo odiaban. Se preguntaba si Dumbledore quería que Snape le hiciera daño como lo hacían los Dursley. Respiró hondo, mientras las excusas se agolpaban en su mente, mientras bajaba las escaleras hacia el comedor. Vio que Snape, como siempre, ya estaba allí, esperando. «¿Estás despierto? Bien. Has dormido casi 2 días», dijo Severus más suavemente de lo habitual. Los ojos de Harry se abrieron de par en par, sorprendido. No solo al enterarse de que llevaba 2 días dormido, sino también por la forma en que actuaba su profesor. Se le encogió el corazón y el miedo se apoderó de él. Snape debía saberlo o no le estaría hablando así. ¿Por qué hablaba tan bajo? ¿No debería estar burlándose de él? Después de todo, había permitido que un mugle corpulento lo golpeara. Eso explicaría por qué se sentía tan descansado. Se sentía mejor que nunca. Sabía que Snape debía de haberle dado la poción para dormir sin sueños.
No te quedes ahí parado. Siéntate, dijo Severus en ese mismo tono suave que Harry estaba empezando a temer. Tragando saliva en silencio, dio la vuelta y se sentó, intentando calmar su corazón acelerado. Una vez más, se sirvió solo después de Snape y empezó a comer. Se encontró muerto de hambre y se comió todo lo que tenía en el plato a pesar del miedo. Snape no podía saberlo, o se estaría riendo, tenía que saberlo. Debía estar de buen humor, o tal vez Dumbledore andaba por ahí. Debía ser eso, pensó Harry, agarrándose a un clavo ardiendo mientras se ahogaba en su miseria. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie?, preguntó Severus. Harry tosió y escupió la leche por todas partes, y retrocedió de un salto cuando Severus estuvo a punto de darle una palmada en la espalda. Los ojos de Severus brillaron como si lo hubiera planeado para confirmar sus sospechas. Harry sintió ganas de llorar. La peor persona del mundo que sabía cómo lo trataban, lo sabía. No estaba seguro de qué pasaría después, pero desde luego no iba a soltarlo todo para que Snape tuviera más munición en su contra en clase. ¿Decirle a alguien qué?, preguntó Harry, con muchísima dificultad para ponerse la máscara. A pesar de quien lo supiera, quería desahogarse si aún quedaba alguna esperanza de no tener que volver nunca con los Dursley. Tenía miedo de que Vernon lo matara en algún momento. Su ira no hacía más que aumentar con el paso de los años. Todo lo que salía mal en la vida de Vernon Dursley era culpa de Harry. Se sobresaltó. ¿Snape? ¿Quería confesárselo todo a Snape para poder reírse a sus espaldas? Debía de estar volviéndose loco. Que abusaron de ti, Potter, explicó Severus. Solo porque lo llamaba Harry mentalmente, no iba a asustarlo aún más llamándolo por su nombre. Quería respuestas, no que saliera corriendo. Si molestaba demasiado a Harry, probablemente saldría corriendo de la casa, algo que no podía arriesgarse a que sucediera, no cuando sabía que había al menos 12 mortífagos buscándolo. Se alegró más que nunca de haber obligado a Draco a hacer ese juramento. También sentía curiosidad por saber por qué el chico ni siquiera había mencionado el hechizo que Draco le había lanzado. Seguramente el chico debía de saber lo ilegal que era. El dolor era similar al de la maldición Cruciatus. Harry rió, o lo intentó, pero nada parecía funcionar. Simplemente se le atragantó. Maldita sea, llevaba años fingiendo. ¿Por qué se le desmoronaban ahora todas sus defensas? Maldita sea, pensó Harry. En cambio, simplemente puso cara de neutral. Era lo mejor que podía hacer en ese momento. No lo soy, dijo Harry simplemente. ¿En serio? ¿Y tu ropa?, preguntó Severus, sin ninguna sonrisa burlona. Harry estaba confundido. ¿Por qué no sonreía con desprecio? Maldita sea, ¿por qué Snape tenía que cambiarse ahora, cuando necesitaba que siguiera igual? Mis tíos no son muy adinerados. Suelo comprarle la ropa a mi primo. Me daba mucha vergüenza que la gente lo supiera, así que mentí, dijo Harry encogiéndose de hombros. Jaja. Intenta que parezca mentira, pensó Harry, casi riéndose por lo bajo. ¿No es rico?, preguntó Severus, entrecerrando los ojos con incredulidad. El chico era bueno, Severus tenía que reconocerlo. Era una lástima que no supiera algo que Severus sí sabía. Sí, el tío Vernon perdió su trabajo hace años. Me alegro de que mis padres hayan pagado mi matrícula de Hogwarts por adelantado, dijo Harry, encogiéndose de hombros como si no le importara. ¿Por qué no les diste dinero entonces?, preguntó Severus, mirando a Harry preguntándose cómo reaccionaría el niño. Tenía que dárselo, pues hasta el momento sus respuestas eran muy creíbles. Si no fuera un experto en legeremancia, no tendría ni idea de qué mentía. Su lenguaje corporal demostraba que no le molestaba en absoluto la conversación. Un respeto a regañadientes por eso estaba creciendo en su interior, junto con todas las demás cosas por las que respetaba a Harry Potter. Se negaron a aceptarlo. Yo sí me ofrecí, respondió Harry con la mirada triste. ¿Darles dinero? ¿A él? Era una broma. La idea de darle el dinero a su tío le daba ganas de sacarse los ojos con una cuchara oxidada. El muy cabrón no recibiría ni un centavo, o no tendría suficiente para sus cosas del colegio en los próximos años. Ya veo. Así que obviamente no sabes que han estado recibiendo dinero para mantenerte, suficiente para que 4 personas vivan cómodamente, preguntó Severus, con un ligero sentimiento de triunfo al ver la sorpresa que se dibujó en el rostro de Harry, junto con odio e ira. Pronto desaparecieron, pero Severus los había visto. Era lo único que importaba. No lo sabía, susurró Harry, luchando por mantener la máscara. Sentía que iba a vomitar. A Vernon le pagaban por mantenerlo, y sin embargo lo obligaba a trabajar para su manutención, lo golpeaba y lo tenía encerrado en un armario todos esos años.
Todos esos años de abuso, y el muy cabrón había cobrado, todo el dinero de la bóveda de Harry se lo gastaba en su primo Dudley Dursley. Tragó saliva con amargura, reprimiendo la sensación de malestar que le subía por la garganta. Los recuerdos de todos los regalos que Dudley había recibido a lo largo de todos esos años se repetían una y otra vez, y supo sin duda que Snape tenía razón. Dudley recibía tanto cada año, cosas que costaban cientos de libras. No era de extrañar que Vernon nunca se hubiera deshecho de él. El dinero probablemente era una bendición para cuidar de un bicho raro como él. Por mucho que ganara Vernon, no le alcanzaba para vivir como estaba acostumbrado. Un coche nuevo cada año, la compra de la casa, querer reformar el desván. El maldito invernadero, los televisores, todo. Dios mío. Pensó Harry, sintiéndose aún peor. Cada vez le costaba más retener la comida. Toma, Potter. Bebe esto, dijo Severus de repente, entregándole un frasco de calmante estomacal. Veía que el niño estaba a punto de vomitar. No le satisfacía hacerlo, pero quería respuestas. Respuestas sinceras, no las mentiras, por cierto, muy buenas, que Potter inventaba. ¿Qué pasa?, preguntó Harry, mirando fijamente a Snape. Severus sintió ganas de gritar de alegría. Había recuperado a su Potter, al que odiaba. Casi quiso sonreír con suficiencia, pero se contuvo. Sonreír con suficiencia no le daría las respuestas. Solo asustaría al chico y probablemente le haría creer que disfrutaba de las reacciones que podía provocarle. Un calmante, respondió Severus con dureza, fulminando al adolescente con la mirada. Se quedó muy desconcertado cuando Potter sonrió, como si estuviera feliz de tener de vuelta a su profesor gruñón. Quería maldecirse por haber caído en el plan de Potter como un tonto. Maldita sea, no estaba tratando con un impetuoso Gryffindor, este chico era, se atrevería a decir, aunque le dejó un sabor amargo en la boca, más bien un Slytherin. Gracias, profesor, dijo Harry antes de beber la poción. Había recuperado su actitud arrogante. Así era más fácil. Enfadar a Snape y terminar la conversación o recibir una paliza. Así Snape no podría decir nada sobre los Dursley a menos que quisiera verse implicado. No estaba seguro de si alguna vez tendría las agallas para chantajear a su profesor. Sus ojos fríos, oscuros y penetrantes eran suficientes para hacer temblar a Harry. Severus sonrió para sus adentros. Si así era como el chico quería jugar, bueno, no iba a consentirlo. Él era el adulto aquí, e iba a actuar como tal, le gustara o no a Potter. Sin duda, un Slytherin. Se preguntó en silencio por qué Potter intentaba excitarlo como lo hacía en clase. ¿De verdad esperaba el chico que lo golpeara? Sus ojos se abrieron de par en par al pensar en lo que estaba haciendo. De verdad era un maldito Slytherin. Conseguir que él, Severus Snape, golpeara a Harry, y luego obligarlo a callarse. Oh, no, Potter era bueno, pero no tan bueno como él. Después de todo, era el Slytherin definitivo. ¿Y qué te pasó en la espalda, Potter?, preguntó Severus con suavidad. Ja, toma eso, Potter, pensó, casi sonriendo ante la mirada de disgusto que el adolescente mostró durante unos segundos antes de desaparecer de nuevo tras la máscara neutral que, por cierto, había perfeccionado. Casi mató a mi tía con magia accidental antes del tercer año. Mi tío no se dio cuenta de que no tenía control sobre ella y pensó que quería matar a su hermana. Solo después de que mi tía Petunia le explicara que no siempre tengo control sobre ella, lamentó lo sucedido, dijo Harry con tristeza. Maldita sea, ¿por qué Snape tenía que ser tan difícil? ¿No podía hacer lo que Harry quería que hiciera por una vez? No dudaba de que a Snape le encantaría darle una paliza. ¿Cómo pasó eso, Potter? Después de todo, te fuiste de casa de tu tía en cuanto la volaron por los aires, señaló Severus, conteniendo una sonrisa burlona. Todos podían jugar a este juego. Estaba dando en el clavo con todas esas preguntas. Le estaba diciendo a Harry que lo sabía. De él dependía dar el siguiente paso y decírselo. No es que pudiera culpar al chico por no decírselo. A regañadientes, admitió que el chico nunca lo elegiría para acudir a él, ni siquiera si tuviera la oportunidad. Era bastante extraño. La mayoría de los niños maltratados acudían a él cuando se enteraba. Tenía la sensación de que Potter preferiría quedarse con las ilusiones antes que decírselo. Esperaba que no fuera así. Tal vez involucrar a Dumbledore le podría ayudar. No lo hacía para ser horrible con el chico, pero maldita sea, no podía volver con los Dursley si así era como lo trataban. Recordaba todos los abusos que había sufrido y lo cerca que estuvo su padre de matarlo varias veces. No quería que eso le pasara al hijo de Lily. Su vida se acabaría, y la de todos, pero no era por eso que lo hacía.
Intentó, por supuesto, convencerse de lo contrario, pero en el fondo sabía que estaba ayudando a un niño maltratado, como siempre. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que Harry Potter no era James y nunca lo había sido. Nunca había conocido a sus padres. Tal vez hablar de Lily lo convencería de abrirse. Maldita sea, pensó Harry, ¿cómo respondió a esa maldita pregunta? Hacía casi un año que no los veía. El ataque a Marge había ocurrido una semana después de las vacaciones. El resto, había pasado el mejor verano de su vida en el mundo mágico, donde se reunió con sus mejores amigos más tarde. Por eso me escapé. Simplemente no se lo dije a nadie, respondió, ruborizándose. Por favor, por el amor de Dios, cómprate mis mentiras, Snape. No sabía cuánto tiempo más podría seguir fingiendo, con tantas preguntas. Severus quedó profundamente impresionado. Potter era bueno mintiendo, muy bueno. Severus no había admirado a nadie en mucho tiempo, aparte de otros maestros de pociones. En ese momento casi admiraba a Harry. Ese rubor en sus mejillas era obra de un maestro. ¿Y las cicatrices más antiguas, a medio curar? Preguntó Severus, presionándolo para que le diera más información, dejando de fingir. Ocurrieron al mismo tiempo. Algunos fueron más profundos que otros, dijo Harry encogiéndose de hombros. Por favor, ríndete, pensó. Estaba tan cansado que todas esas preguntas le estaban doliendo la cabeza. ¿Sabes que conocí a tu madre y a su hermana antes de ir a Hogwarts? Preguntó Severus, cambiando bruscamente de tema. Harry dejó caer los cubiertos que sostenía, con una expresión de sorpresa en su rostro. Negó con la cabeza en silencio. No tenía ni idea, pero el hecho de que Snape no hubiera mencionado a su madre durante sus diatribas ahora cobraba sentido al pensarlo. Snape siempre había dicho que era como su padre, lo había insultado, le había dicho que se pavoneaba por el colegio. No había mencionado a su madre, y Harry se sintió estúpido por no haber atado los cabos. Harry había querido hacer muchísimas preguntas, muchísimas, pero Remus no le había dicho nada más, que era una bruja con un talento excepcional. Sirius tampoco la mencionó nunca, solo dijo que, después de todo, no se parecía mucho a su padre. Snape le decía que sí, y Sirius que no. Nunca había estado muy seguro de a quién creer, pero ahora mismo no había nada que hacer al respecto. Harry estaba desesperado por preguntarle cómo había sido de niña. Casi lloraba al pensar en Snape, el hombre al que odiaba, guardando todos esos recuerdos de su madre, mientras que él ni siquiera tenía uno, salvo su muerte, y ese no era precisamente uno al que quisiera aferrarse. No pudo evitar que una lágrima solitaria le corriera por la cara. Severus se sintió culpable por mencionarla. Era evidente que Potter estaba muy sensible en ese momento. Intentó pensar en cómo se sentiría, sabiendo que un Potter guardaba recuerdos de su madre y él no. Tragó saliva. Bueno, ya tenía la respuesta. Malestar estomacal. Sé que tengo sus ojos, y era una bruja con un talento excepcional, espetó Harry con amargura. No pudo contenerse. Le avergonzaba la idea de haber perdido el control con Snape. Estaba aún más furioso y avergonzado de que su profesor de pociones supiera la verdad sobre su vida familiar. Era obvio que el hombre no creía sus mentiras, o no habría continuado con su interrogatorio. Se preguntaba qué haría Snape, aunque en realidad no importaría. Al final, acabaría allí de nuevo. Dumbledore tenía su vida en sus manos y seguía abusando de ese privilegio año tras año. Deseaba más que nunca que hubiera alguien ahí fuera que lo quisiera y pudiera ir en contra de Dumbledore. Casi resopló al pensarlo. Como si alguien fuera a ir en contra de Dumbledore. Probablemente solo los mortífagos lo harían. Qué increíble sería tener a alguien en su vida que odiara a Dumbledore y que hiciera lo que él quisiera, sin importarle el viejo tonto. Era mucho más que eso, Potter. Tenía el pelo como una llama, y siempre lo llevaba largo, incluso de niña. Nunca quiso cortárselo, y a sus padres les gustaba consentirla. Incluso a los 8 años, sabían que su hija era especial. Yo simplemente lo confirmé diciéndole que era una bruja, recordó Severus con suavidad. ¿Eres hijo de mugles? Harry se quedó boquiabierto, incapaz de detener la pregunta aunque hubiera querido intentarlo. No, mi madre era una bruja. Mi padre era un mugle, corrigió Severus al adolescente, ocultando su disgusto ante la mención de su padre. Harry parpadeó, sorprendido por la información que había recibido. Siempre había asumido que Snape era sangre pura. Después de todo, Voldemort odiaba a todos los que no tenían antecedentes mágicos. Eso decía el libro. Perseguía a cualquiera que no fuera puro, o a cualquiera que se le opusiera. ¿Cómo demonios había acabado Snape siendo mortífago si era mestizo? No se atrevió a preguntárselo.
En cambio, intentó imaginarse a su madre de 8 años haciendo magia. Sin embargo, lo único que se le ocurrió fue la paliza de su tío por aparecerse en el tejado del colegio. Los bomberos habían llegado, confundidos por cómo un niño pequeño había podido subir allí. Vernon se puso furioso. En cuanto todos se fueron, dejó de fingir preocupación y empezó a golpearlo furiosamente, llamándolo bicho raro. No importaba cuántas veces lo intentara, no podía imaginar a su madre a los 8 años, con Snape, de entre todas las personas, diciéndole que era una bruja. Severus percibía la desesperación que emanaba del adolescente y se preguntaba qué la había causado. Respirando hondo, continuó su relato. Le gustaba saltar de los columpios, después de saltar lo más alto que podía. Luego le enseñaba a Petunia algo más de magia después de que Petunia se quejara de que sus padres le habían dicho a Lily que no lo hiciera más. Hizo que una flor muerta cobrara vida en la mano de Petunia. Por desgracia, Petunia estaba bastante disgustada por no poder hacer lo que su hermana había hecho. Harry tragó saliva, aunque no sentía el estómago revuelto. La poción, por supuesto, estaba haciendo su efecto y le impedía vomitar. ¿Petunia había querido ser mágica? Recordó a Petunia despotricando sobre Lily como una hija predilecta porque era lo que Petunia siempre llamaba un fenómeno, como llamaba a la gente mágica. No podía creer que la amarga mujer hubiera querido ser bruja. Ojalá tuviera el valor de compartir esa información con su tío. Ella solía acompañarnos a Lily y a mí durante años, a pesar de ser mayor que nosotros. Le conté todo lo que pude sobre magia. Petunia solía esconderse y escucharnos. Se sorprendió al oír hablar de los dementores, eso seguro, sonrió Severus, sin poder contenerse. Harry se quedó atónito. Incluso a los 8 años, ¿Snape sabía de los dementores? Se preguntó en silencio cómo sería tener un padre mágico y uno muggle. Debía ser muy extraño para una persona normal estar rodeada de magia todo el tiempo. La madre de Snape debía de querer que su padre permaneciera en el mundo muggle, lejos de su mundo real. Harry se preguntó en silencio si tendría que hacer eso para asegurarse de casarse con alguien que lo amara de verdad solo por sí mismo, no como el niño que vivió. Se estremeció al pensar en cualquier esposa que tuviera alardeando de estar casada con Harry Potter, el niño que vivió, y dando entrevistas. Harry sabía que nunca podría vivir así que sí, dejaría su mundo real para ir al muggle si eso hacía feliz a alguien a quien amaba. Petunia incluso intentó escribirle a Dumbledore para saber si podía asistir a Hogwarts con su hermana, explicó Severus. Harry parpadeó. Tenía la mandíbula abierta y parecía un pez varado, y no podía hacer nada al respecto. Estaba demasiado sorprendido como para pensar siquiera en ponerse las máscaras. Por desgracia, justo cuando Lily iba a ir a Hogwarts, Petunia decidió que ya no quería ser como ella. Lily se enfadó muchísimo cuando Petunia no dejaba de llamarla bicho raro, dijo Severus. Vio a Harry estremecerse y supo que probablemente lo habían llamado así toda su vida. El maltrato psicológico a veces era más difícil de sobrellevar que el físico, y tuvo que contenerse para no gruñir de rabia. ¿De verdad la llamó así?, preguntó Harry en voz baja, con la mirada triste fija en la mesa. La comida y los platos habían desaparecido hacía rato. En efecto, lo hizo. Pero estaba en la boda de Lily, así que asumí que en algún momento se reconciliaron, dijo Severus con suavidad. Harry cayó en la cuenta de lo que Severus había dicho sobre los padres de Lily, sus abuelos. No los conocía. Obviamente habían fallecido, y se preguntaba cómo serían. Su necesidad de saber se impuso a los años de nunca hagas preguntas que los Dursley le habían inculcado. ¿Cómo eran mis abuelos?, preguntó Harry, encogiéndose un poco al preguntarlo, preguntándose cómo reaccionaría Snape. No se dio cuenta de que le había hecho una pregunta hacía apenas unos segundos. Rose y Henry Evans fueron probablemente los muggles más agradables que he conocido, respondió Severus con sinceridad. ¿Estaban contentos de que mamá fuera una bruja?, preguntó Harry en voz baja. ¿Cómo habría sido criarse con sus abuelos? Entonces pensó en lo que les había pasado. Temía preguntar, por si acaso era tan malo como lo que les había pasado a sus padres. Estaban encantados de tener una bruja en la familia. Estaban orgullosos de ella sin vacilar, asintió Severus suavemente. Si Harry hubiera mirado, habría visto una expresión de cariño en el rostro de Severus. Sin embargo, no lo hizo, y por eso nunca supo cuánto quería Severus a sus abuelos. ¿Qué aspecto tenían?, preguntó Harry vacilante. No podía creer que estuviera allí sentado, conversando sobre su familia, la familia que no conocía, precisamente con Severus Snape. El mundo se había desviado. ¿Por qué no lo obligaban a hacer sus tareas como cualquier otro día?
Quería que volviera Snape, y entonces pensó en la información que acababa de recibir. Era más información de la que jamás había esperado. Estaba innegablemente celoso de Severus Snape, y eso lo odiaba. Tu abuelo era un hombre muy alto, de pelo castaño muy corto. Era un ávido jugador de ajedrez. Le encantaba trabajar en su jardín. Amaba a sus hijas más que a nada en el mundo, aparte de a su esposa. Siempre vestía pantalones y camisas negras. Jamás vestía de forma informal, ni siquiera los fines de semana. Llevaba a Lily y a Petunia a todos lados cuando no trabajaba el fin de semana. Parques de atracciones, cines, polos, al circo y a cualquier otro lugar que se le ocurriera. Incluso nos llevó a todos a ver Stonehenge un fin de semana. Era innegable que le encantaban. También le encantaba cocinar para la familia, aunque le dejaba la repostería a Rose, le dijo Severus con gusto. Harry estaba pendiente de cada palabra de Snape. Nunca antes en su vida había escuchado con tanta avidez. Absorbía todo lo que Severus decía como una esponja. Ya no le importaba que Snape fuera quien los conociera. Simplemente estaba desesperado por más información sobre ellos, aunque ahora sintiera celos de su madre y de Petunia, en lugar de Snape. Habría hecho cualquier cosa por tenerla. ¿Por qué su madre no se había hecho a un lado? Aún así, podría haber derrotado a Voldemort. Podría haber tenido a su madre con él en esta vida, y se habría quedado con ella. A Rose Evans le encantaba comprar flores. Le encantaban tanto que les puso a sus hijos los nombres de sus plantas favoritas. Lily Eater Evans y Petunia Orchid Evans, claro, tu tía odiaba su nombre y no lo ocultaba. Claro, si yo hubiera pasado toda mi infancia llamándome Tunei, supongo que yo también lo habría hecho, sonrió Severus con suficiencia. Rose era pelirroja como Lily, pero llevaba un corte pixie. Nunca llevó el pelo largo en todos los años que la conocí. Estaba muy orgullosa de su aspecto, pero no de forma snob. Simplemente le gustaba verse bien, algo que les transmitió a sus hijos. Le gustaba usar blusas y camisetas elegantes, sobre todo con vaqueros o, por supuesto, alguna que otra falda. A ella, al igual que a su marido, le encantaba llevar a los niños a todas partes. Después del colegio, los llevaba a sus entrenamientos de natación, ballet, música y, por supuesto, a clases de baile. Se quedaba en cada una de ellas y siempre los elogiaba por su esfuerzo, continuó Severus. No sabía conducir y le encantaba hornear. La casa siempre olía a comida. Le encantaba hornear galletas y siempre tenía un bote de galletas recién hechas para cuando entraban por la puerta. Le encantaba hornear para las ferias escolares de las niñas, y las maestras la adoraban por eso, dijo Severus. El mundo era un lugar triste cuando murió. Mucha gente la extrañará y seguirá haciéndolo. ¿Cómo murieron?, preguntó Harry conteniendo las lágrimas. Severus miró fijamente al adolescente. Tu abuelo sufrió un derrame cerebral. Era joven y sobrevivió. Tu abuela se agotó cuidándolo. Petunia se había mudado de casa. Lily quería venir a ayudar a cuidar a su padre, pero Rose insistía en que terminara sus estudios. Petunia dejó la escuela en cuanto pudo, y Rose quería que al menos uno de sus hijos obtuviera un diploma o aprobara la escuela con mejores calificaciones que Petunia, explicó Severus con pesar. Ella rechazó la ayuda, empeñada en hacerlo ella misma. Por desgracia, Henry sufrió otro derrame cerebral, y esta vez fue mortal. Tu abuela sobrevivió 3 meses después que Ellie murió en su jardín, rodeada de sus queridas flores. No hubo una razón para su muerte, solo un agotamiento severo. Lily siempre insistió en que su madre había muerto de pena. Ambos están enterrados en el mundo Mugle, no muy lejos de Privet Drive. Seguramente Petunia los habrá visitado o incluso llevado a su hijo a verlos. Privet Drive estaba a solo unas horas en coche de donde todos habían crecido. Harry negó con la cabeza en silencio, sin siquiera fingir que seguía el juego. De repente, ya no le importaba si Snape lo sabía. Tendría que conformarse con lo que Snape decidiera hacer con la información. Bueno, seguro que irá al infierno, gruñó Severus en voz baja. ¿Cómo se atrevía Petunia a ignorar a sus padres? Seguro que no habría estado de más llevar a su hijo o sobrino al menos una vez y poner flores en la tumba. Si Harry hubiera preguntado cómo eran, obviamente no tenía una foto de sus abuelos. La furia empezó a hervir bajo la superficie. Rose Evans estaría profundamente decepcionada de su maldita hija. Quédate ahí, ordenó Severus en voz baja tras unos segundos. Subió las escaleras hacia su habitación y abrió una caja de zapatos que contenía todo lo que apreciaba en el mundo, incluyendo una media cadena de margaritas negras que Lily le había hecho de niños. Le había puesto un hechizo de conservación. Sacó una de las mejores fotos que tenía de los padres de Lily y la duplicó, y luego procedió a duplicar algunas más. Evitar darle a Harry fotos suyas era imposible.
Después de todo, salía en la mayoría. Había formado parte de la pequeña familia. Petunia lo odiaba, pero Henry y Rose habían sido las personas más dulces del mundo. Era fácil ver de dónde había sacado Lily su dulzura, pero Petunia era otra cosa. Suspiró suavemente al tener que darle al niño una imagen suya, pero no tenía elección. Tocó los pocos libros que Rose le había regalado de niño. El Señor de los Anillos, primeras ediciones. Las había recibido al verlo leer de la casa de su marido. También había otros libros de otros muggles conocidos. Cogió a regañadientes el que le habían regalado por Navidad cuando tenía 9 años. Era un libro de poesía. Ella había escrito en él: Severus, eres el niño más correcto que he conocido. Estoy segura de que si lees esto, serás perfecto. Tienes la voz de un poeta. Con todo nuestro cariño, de Rose y Henry XXX. Severus sonrió divertido. Tenía razón, por supuesto. Incluso a los 9 años, se expresaba muy bien. No recordaba ninguna época en la que no lo hubiera hecho. Quizás se debía a que no había tenido muchos amigos de niño. Había estado rodeado de adultos toda su vida, hasta que llegó Lily, así que probablemente se debía a eso. Al regresar al comedor, el chico no se había movido, y volvió a sentarse. Harry seguía negándose a mirarlo. Aún no había despegado la vista de la mesa. ¿Qué tan grave era su estado? ¿Cómo podía él o cualquier otra persona seguir sin ver las señales? Este fue un regalo de tus abuelos cuando tenía 9 años. Es muy preciado para mí y no quiero que le pase nada, le dijo Severus con severidad. Te lo doy para que lo conserves. Es tuyo para que hagas lo que quieras con él, pero solo te pido que lo cuides. Es más viejo que tú y me disgustaría mucho que se arruinara. Le entregó las láminas y el libro. No harás ninguna tarea. Debes entender, Potter. Pensé que eras un consentido. Tu cambio de actitud, lo atribuí a tu reciente encuentro con Voldemort. Sin embargo, me siguió dando vueltas hasta que ya no pude ignorarlo. Me sorprendió lo que descubrí, no te equivoques. Esperaba que fueras un consentido, y no has hecho nada para desmentir mis sospechas en los últimos 4 años. Añadió Severus con dureza, sobre todo consigo mismo por no haberlo visto. Eso era lo más parecido a una disculpa que Harry recibiría. No sabía cómo disculparse, y Harry probablemente se daba cuenta de ello. La cabeza de Harry se inclinó aún más mientras Snape continuaba su diatriba. Estaba confundido. Snape parecía enojado por haberlo ocultado, lo cual era bastante inesperado. Ahora lo sé mejor. He ayudado a muchos niños maltratados a lo largo de los años. De todas las casas y de todos los orígenes. Sangre pura, mestizos e hijos de muggles. Nadie más sabía muy bien cómo tratarlos. Yo, en cambio, sabía lo que pasaban. Sé que probablemente soy la última persona a la que quieres que se entere de esto, pero que sepas que estoy aquí para ti si quieres hablar de ello. Hablarás de ello antes de que empiecen las clases, créeme, aunque tenga que obligarte. Pero te advierto que no te consentiré, ni te compadeceré, ni te mentiré, te escucharé, pero eso es todo. No voy a convertirme en Molly Weasley para ayudarte. Has llegado hasta aquí, y ahora sé que estás hecho de una pasta más dura de lo que nadie cree. Sin embargo, cada uno tiene su punto de quiebre, y me temo que tú ya has llegado al tuyo, Potter, concluyó Severus con sinceridad. Una vez dicho lo que había dicho, salió del comedor para darle a Harry la oportunidad de digerir lo que había dicho. Sin duda, terminaría llorando sobre las imágenes, si era la primera vez que las veía. Incluso si Severus quería consolar a Harry Potter, cosa que no quería, no sabía cómo. No estaba acostumbrado a consolar a nadie, pasara lo que pasara. Ayudaba a los niños, no los mimaba. Les había dado a todos el mismo discurso que acababa de darle a Harry. Al final, habían acudido, solo queriendo a alguien a quien contarle su historia y pedir ayuda. La mayoría quería algún tipo de consuelo, pero él se mantuvo firme y se negó a mimarlos. Sin embargo, ninguno de ellos había sido hijo de Lily Evan, ni había vivido bajo su techo, y estaba a punto de darse cuenta de eso a medida que las semanas pasaban lentamente. Gracias por haber escuchado hasta el final. Espero que les haya gustado, y si es así los invito a suscribirse a mi canal y a darle like. Sin más, nos vemos a la próxima. Adiós.